¿Sí me escuchan? Le doy así para que me dé 5. Buenos días, licenciada, sí, le escuchamos. Sí, licenciada. Buenos días. Entonces, vamos a ver lo que es la contestación de la demanda. Y tenemos que la contestación de la demanda es el acto por el cual el demandado ejercita una acción solicitando del tribunal su protección frente a las pretensiones del actor, o bien se allana a ellas, ¿verdad? A las pretensiones del actor. Entonces, esa se va a dar en la audiencia, ¿verdad? En una audiencia, la contestación de la demanda. Abrí, mamá. Milagro que no le damos. Entonces, en la contestación de la demanda, siempre debe exigirse la enumeración o individualización de los medios de prueba, ya que se puede dar el caso de la inversión de la carga de la prueba. Entonces, se puede dar alguna modalidad de contestación de la demanda, como que admite el Código de Trabajo en cuanto a su forma, ¿verdad? La demanda que se puede ser oral cuando se hace ante el secretario del juzgado o ante un juez del juzgado, y tenemos la demanda escrita. Y la contestación de la demanda, que puede ser en contestación de la demanda, ¿verdad? Cuando la postura adoptada por el demandado puede dar la contestación de la demanda en sentido negativo o en sentido afirmativo, o puede ser que se allane al proceso, a la demanda, ¿verdad? Contestación de la demanda en sentido negativo, que no está de acuerdo cuando a todas las pretensiones que va a hacer el actor dentro de su demanda que presentó en su contra. Y cuando es una contestación afirmativa, es cuando acepta, ¿verdad?, de la demanda. Y o allanarse puede ser puede allanarse también en forma total o en forma parcial. Puede ser que se pueda allanar en forma total cuando está de acuerdo en todas las pretensiones del actor. Pero si no está de acuerdo en algunas de las pretensiones del actor, por ejemplo, a pagar algunas prestaciones, ¿verdad? Como el aguinaldo, las vacaciones, el bono 14, entonces, pero no esté de acuerdo a pagar la indemnización o parte de la indemnización, entonces puede allanarse manifestando que está de acuerdo a pagar tales pretensiones, pero otras no. Entonces, en algunas está de acuerdo y otras no, ¿verdad? Entonces, por eso es un allanamiento en forma parcial. Pero si dice, vaya, estoy de acuerdo, le voy a pagar todo, entonces todas las pretensiones, no hay ningún problema, entonces es un allanamiento total, ¿verdad? O una contestación de la demanda en sentido afirmativo. Y tenemos como la otra parte, la oportunidad, el momento, ¿verdad? O la oportunidad que tenemos para contestar la demanda. Entonces, la demanda puede contestarse antes de la primera audiencia, en cuyo caso se le da lectura al escrito de contestación, como ya o también puede hacerse verbalmente en la propia audiencia. Entonces, en la audiencia, al momento de manifestarles si puede contestar, cuál es su posición, ¿verdad? Ya cuando le toca, ya pasó la fase del actor, porque si
no llegan, puede ser que en la audiencia pueden platicar y llegar a un acuerdo, pero no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, ya el juez le va a preguntar al actor, ¿verdad? El actor es la persona el que demanda. Entonces, se llama actor o demandante. Y la otra parte, al que se demanda, se llama demandado. Entonces, el juez le da la palabra al actor para que se pronuncie si va a confirmar su demanda, todos los hechos, ¿verdad? Como en la forma que se presentó. Puede ser que la modifique o la amplíe. Pero si el actor dice que ratifica la demanda en todos sus puntos, ¿verdad? En todas sus peticiones que él ya realizó, entonces la va a confirmar, ¿verdad? Esto, entonces él la ratifica su demanda. Entonces ya es cuando ya le corresponde al demandado, y en ese momento es cuando él va a contestar su demanda. Entonces la va a presentar y puede ser que el juez le dice que le dé lectura a su escrito, ¿verdad? Si lo va por escrito, o si la va a presentar en forma verbal, que también lo puede hacer, ¿verdad? En forma verbal en la propia audiencia. Pero una vez cerrada el acta de la primera audiencia o comparecencia, y aún antes de cerrarse, siempre que se haya pasado a la etapa de conciliación, ha precluido la facultad de contestar la demanda, y por lo tanto también el plazo para ofrecer y producir pruebas, así como la de interposición de excepciones, porque ahí se da mucho el principio de preclusión, porque una vez ya pasaron las fases del proceso, ya no se puede regresar. Tiene que continuar su rumbo, ¿verdad? Sus fases. Entonces no se puede regresar. Entonces, en el momento de contestar la demanda, si la hace en sentido negativo, iba a presentar sus pruebas. Todo lo tiene que presentar en ese momento. ¿Qué prueba va a presentar? Las tiene que llevar ya enumeradas. Entonces, todo lo tiene que hacer, si no se queda fuera, ¿verdad? Si ya no puede en otro momento, ¿verdad? Ya precluye la facultad de contestar la demanda, y también el de ofrecer las pruebas, ofrecer y reproducir pruebas. Ahora, si él no va a contestar la demanda, pero sí, puede ser que en ese momento el demandado manifieste que no va a contestar la demanda, sino que va a presentar excepciones. Entonces, puede ser de que va a plantear unas excepciones. Entonces ya es el actor el que tiene que contestar en ese momento las excepciones. Y ya la contestación de la demanda ya la programa el juez para después de que se resuelva lo de las excepciones, ¿verdad? Porque como si el demandado no las contesta en ese momento, entonces porque el juez también le va a dar la palabra al demandado para que pueda contestar la demanda, ¿verdad? A contestar las excepciones en ese momento. Y si no las puede o no quiere contestar en ese momento, porque tal vez no tiene muy claro lo que debe contestar, entonces mejor hay que cuidarse, ¿verdad? Entonces él tiene 24 horas para poder hacer esa contestación de las excepciones. Entonces, en ese momento, si no va a contestar
demandado la demanda, ¿verdad? Porque interrumpió ese momento al plantear las excepciones. Entonces, si el demandado, si el actor las contesta en ese momento y el juez tiene tiempo suficiente, también le puede dar le puede manifestar al demandado si va a contestar su demanda en ese sentido, porque el juez, si el demandado, si el actor contesta las excepciones, él lo puede resolver en ese mismo momento, ¿verdad? En esa misma audiencia. Si tiene tiempo suficiente, le puede plantear o le puede manifestar al demandado si quiere contestar de una vez su demanda, ¿verdad? Entonces, lo puede hacer en ese momento. Y si no, dice el demandado dice que no, entonces él tiene la facultad para poderlo, pues, señalar otra nueva audiencia para que el demandado pueda contestar su demanda. Entonces, puede ser que sea en la misma audiencia o que continúe, ¿verdad? Pero en el caso de que el demandado no comparezca a contestar la demanda en su oportunidad, el juez lo declara rebelde y el juez fallará siempre que se haya agotado la prueba ofrecida por el actor, porque el actor, ¿verdad?, va a ofrecer sus pruebas en su demanda. Y al momento de ratificar su demanda, también el juez le va a manifestar que manifieste qué pruebas son las que está presentando, ¿verdad?, que está ofreciendo. Entonces, en ese momento él va a manifestar, como ya las pruebas están dentro de la demanda, ya están ofrecidas dentro de la demanda, únicamente ya irlas presentando, ¿verdad? Indicando qué pruebas son las que hay, las puede ir leyendo la parte, porque aparte de eso ya cuando es la presentación de pruebas físicas, ¿verdad? Pero en ese momento él las va a ofrecer. Ahora, si hay nuevas pruebas que el demandado lleve, entonces él tendría que ver ampliado, no tiene que ratificar su demanda, sino ampliarla, ¿verdad? Porque por otro hecho que él tenga presente, que sea recordado y él tiene la prueba, entonces la va a presentar también en este momento, es el momento oportuno, porque más adelante ya no la puede presentar. Como les digo, las fases del proceso va precluyendo y entonces ya no se puede regresar, ¿verdad? Entonces, si la quiere presentar más adelante, pues no es como el derecho penal, que ya va uno en un debate y entonces hay otra oportunidad para ofrecimiento de nuevas pruebas. Entonces, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero en lo laboral es ahí mismo donde debe ofrecerse y ya no hay oportunidad para presentar nuevas pruebas, sino que tiene que ofrecerlas. Entonces, como les digo, que ahora en este caso, el demandado que no comparezca a contestar la demanda en su oportunidad, como les digo, que después lo declara confeso y fallará siempre que haya agotado la prueba ofrecida por el actor. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 335 del Código de Trabajo. Entonces, saquen su código y lean el artículo 335 para que así para que ustedes se vayan dando cuenta dónde eso está regulado, ¿verdad? Según el Código de Trabajo. Entonces vamos a leer el artículo y aquí nos miramos con
lectura, ¿verdad? Dice el artículo, dice juicio verbal y el periodo conciliatorio. El artículo 335, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Entonces aquí manifiesta que se va a citar siempre bajo apercibimiento, si de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparece en tiempo, sin más citarle ni oírle. Entonces no se va a volver a citar, solo esa vez. Y entonces, si no comparece, pues el juez lo declara rebelde, ¿verdad? Y el juez continúa el proceso ya sin el demandado, pero él va a continuar las fases del proceso. Y por eso es muy importante presentar el pliego de posiciones, que como les digo, ya se presenta un sobre y en el sobre ya se pone, la plica, ¿verdad? Plica que contiene pliego de posiciones que deberá resolver el demandado, que deberá resolver el demandado en la audiencia que se señale. Entonces, el juicio que se lleva es solicitada por quien, ¿verdad? Entonces, todo eso va a ir afuera en el sobre, ¿verdad? Que ahí se llama plica. Pero lo que va adentro son pliego de posiciones. Y esa serie de preguntas, todo eso es muy importante presentarlo, porque si el demandado no comparece, entonces estas preguntas, como siempre, se van a presentar como en forma afirmativa. Entonces, esas le va a ayudar al demandado, al actor, ¿verdad? Porque entonces, si el demandado no comparece, se tienen como ciertas las posiciones que presentó el actor en contra del demandado. Entonces, por eso es muy importante presentarla, ¿verdad? En este caso. Entonces, dice también, entonces la rebeldía, ¿verdad? Únicamente acarrea perjuicios por operar la preclusión, como le digo, el principio de preclusión, porque como ya no se puede regresar. Entonces por eso la rebeldía que hace el demandado no presentarse le acarrea perjuicios, porque ella opera el principio de preclusión de ciertas facultades procesales, pero nunca los efectos de la confesión tácita de los hechos. En el juicio ordinario de trabajo, la rebeldía deja al demandado sin poder contradecir o fiscalizar la prueba aportada por la contraparte, porque como ya se quedó fuera, ¿verdad? Entonces, aunque dicen muchos, voy a presentar una apelación, pero ya está afuera, entonces siempre se la van a dar sin lugar porque el juez ya lo declaró rebelde, ¿verdad? Y también confeso las posiciones que ha presentado el actor, ¿verdad? Que presenta el pliego de posiciones. Entonces, por esa razón es muy importante presentar todo. Y si van ustedes de parte del patrono, ¿verdad? También hay que presentarse, no dejar aconsejarlo, que no deje de presentarse, porque muchos lo agarran como un juego y dicen, pues no voy, ¿verdad? Y eso les va a perjudicar, porque el juez en este caso siempre va a dictar sentencia. Aunque el actor no llegue, pero si no, él siempre va a dictar sentencia a favor del demandado, del actor, ¿verdad? Porque si el demandado no se presenta. Pero sí es muy importante presentarse siempre, porque también más adelante le puede afectar.
siempre tiene que llegar antes, ¿verdad?, de la hora, porque si se atrasa un minuto, lo dejan fuera, ¿verdad? Llegar temprano y llegar con documentos de identificación. Por eso siempre a sus clientes, ustedes siempre les tienen que decir, hay que estar ahí media hora antes o una hora antes, porque la gente se atiene y puede ser que haya hayan muchas filas, muchas colas en la calle y no pueden llegar rápido. Entonces mejor prever, ¿verdad? Mejor citarlos más temprano para que más vale que esperen y no que se vayan a quedar fuera por un par de minutos. Entonces, eso sería lo que es la contestación de la demanda que se va a dar dentro del proceso. Más adelante vamos a preparar una contestación de la demanda para que también la tengan, ¿verdad? Ustedes. Puede ser también tenemos también la reconvención o la contrademanda, que se llama así. Entonces, la reconvención o contrademanda puede también definirse como la acción ejercitada por el demandado dentro del propio acto o de la contestación y también derivada de la misma o de una distinta relación jurídica. Pues en la reconvención el demandado pasa a si el demandado presenta la reconvención, ¿verdad?, o contrademanda en contra del trabajador, el demandado pasa a convertirse en actor y el demandante o actor en demandado. Pues esa se da debido al principio de economía procesal, pues con ello falla en una misma sentencia sobre las pretensiones de la demanda y de la reconvención. Se evita un segundo juicio y también se le da el derecho al demandado de acumular pretensiones contra el actor. Entonces, los presupuestos para que proceda la reconvención son los de que el juez tenga competencia sobre la nueva acción ejercitada, que las pretensiones hechas valer en la demanda y en la contrademanda puedan tramitarse por un mismo procedimiento. Se pueda llevar a cabo en el procedimiento ordinario de trabajo, que exista una relación jurídica conexa con la demanda. También la reconvención puede hacerse en forma oral o de forma escrita, según se realizó la contestación de la demanda. Y los requisitos de la reconvención se dan en el artículo 339 del Código de Trabajo. Y son los mismos también de requisitos para la reconvención que para la demanda. Entonces, esta es una demanda que va a plantear el demandado, ¿verdad? Y que como ya ha sido demandado, por eso se dice reconvención. En la reconvención, al igual que en la demanda, el juez tiene la potestad o la facultad también de exigir de oficio que se subsanen los defectos que adolezcan, ¿verdad?, que hayan.
Hizo con fundamento en el artículo 334. El artículo 334 establece que si la demanda no tiene los requisitos enunciados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le da trámite. Entonces lo establece el artículo 334 del Código de Trabajo. Entonces, en el momento de plantear la reconvención en cuanto se contesta la demanda, es decir, que puede hacerse por escrito desde la citación hasta el momento de la primera audiencia, y oral durante el diligenciamiento también de la audiencia, ¿verdad? En la propia audiencia, de acuerdo al artículo 338 del Código de Trabajo. El artículo 338 del Código del Trabajo establece que si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese momento, en ese mismo acto, reconvenir al actor, o sea, la reconvención, ¿verdad? La contestación puede ser la reconvención o la contestación de la demanda. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. O sea, la tiene lista para que en la primera audiencia la va a presentar, ¿verdad? Si en el término o el plazo comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse la audiencia, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en la forma que establece el artículo 335 de este código. Lo estatuido en los artículos 332, 333, 334 es aplicable a la contestación de la demanda o la reconvención, y a la contestación de esta, en tu caso, la contestación de la reconvención, ¿verdad? En tu caso. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará venir a las partes
proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en el que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda, en todo o en parte, podrá proceder por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Si no hubiere conciliación alguna, el juicio proseguirá, o sea, continúa. Entonces, la oportunidad para contestar la demanda por el actor debe reunir los mismos requisitos exigidos para la contestación de la demanda. Al contestar la reconvención, el actor tiene la facultad para ofrecer las pruebas en el momento de la contestación o bien dentro de las 24 horas siguientes de concluida la audiencia. Esto con fundamento en el artículo 344 del Código de Trabajo. El artículo 344 establece que si no hubiere avenimiento o acuerdo, ¿verdad?, entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación también de la demanda o en la reconvención, así como la impertinente o contra derecho, será rechazada de plano. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiera hecho antes. O sea, sí, puede ser en las excepciones planteadas, como les digo, las excepciones planteadas por el demandado, ¿verdad?, que se las plantea al actor. El actor las puede contestar en la propia audiencia o tiene 24 horas para poderlas presentar. Si no lo presenta ahí, se queda también, ya no lo puede hacer. En el caso de excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. O sea, se ve el mismo procedimiento que se da en la audiencia del juicio oral, ¿verdad?, en el momento de contestar la demanda. Pero si en la reconvención se da el mismo procedimiento, pues, que es cuando al momento de contestar la reconvención.
Entonces, de acuerdo al artículo 345 del Código del Trabajo, en la resolución por la cual se le dé trámite a la demanda o a la reconvención, se mandará a pedir de oficio certificaciones de los documentos que las partes hubieran ofrecido como pruebas y que se encontraren en alguna oficina pública o en poder de cualquiera de los litigantes. En la misma forma se procederá cuando tales documentos hubieran sido propuestos como pruebas contra las excepciones del demandado o contra las que el actor opusiere a la reconvención. Entonces, de acuerdo al artículo 346, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del tribunal, del titular del tribunal. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez pues podrá señalar una tercera audiencia para ese objeto. Pues esa última audiencia se practicará dentro del término de 8 días a contar de la segunda comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. O sea, las pruebas se van presentando porque primero se ofrecen, ya luego después se dan las audiencias para recibir las pruebas, ¿verdad? Y se van presentando también, si hay físicamente, y después ya debe tener documentos de esos, pero se pueden presentar, ¿verdad? Ahí se presentan, porque solo pues se presentaron y se presentaron solo algunas copias, ¿verdad? Dentro de la demanda, pero en la audiencia ya de la presentación de las pruebas físicas, ahí se van a presentar lo que son originales, ¿verdad? Entonces, así es como se va desarrollando la audiencia. También tenemos las excusas, ¿verdad? Puede ser que haya alguna situación de una excusa. Entonces, según el Se recortó el audio, licenciada. bueno, así es. Entonces se pueden dar algunas excusas, ¿verdad? Que excusas puede ser que es una razón o causa para eximirse de algún cargo público o eximirse de una excusa de alguna oportunidad que tenga que presentarse, ¿verdad? Alguna audiencia en este caso podría ser que presenta una
una excusa, ¿verdad?, para no presentarse. Pero en lo que es también presentarse, por ejemplo, a una audiencia laboral solo puede presentarse con un certificado médico, ¿verdad?, que es lo único que le puede dar, en este caso, el juez, que le puede dar valor. Entonces vamos a ver lo que se refiere, ¿verdad?, también a la contestación de la demanda. Yo más adelantito les voy a enviar para que puedan también practicar, ¿verdad?, eh, una contestación de la demanda, o también alguna de las reconvención, ¿verdad?, cuando se plantea ante que no están de acuerdo en alguna demanda que le ha sido planteada en su contra. Entonces también tenemos que puede ver, como les dije, un allanamiento, ¿verdad? En términos generales debemos decir que el allanamiento es la conformidad con las pretensiones deducidas por la parte contraria. Específicamente dentro del juicio ordinario laboral, lo que sucede es que la parte demandada se allana a la demanda. Muchas veces los patronos prefieren recurrir a esta alternativa, ¿verdad?, al allanamiento, cuando no ha habido conciliación y desean evitarse el juicio laboral. Pues ello se da debido a que un juicio muchas veces le puede resultar más oneroso que pagar al trabajador. Y allanarse a la demanda no es más que la acción de prestar el demandado su asentimiento o sea, a aceptar lo solicitado y pedido por el actor. Entonces, muy importante de mencionar es que el allanamiento solo puede contener los derechos privados que sean renunciables. De lo contrario, es decir, cuando se refiere a derechos irrenunciables, no podemos hablar de allanamiento, porque en lo laboral pues hay pretensiones o prestaciones que esas siempre se deben pagar, ¿verdad? Y lo que se debe negociar muchas veces es, como les digo, la indemnización. Entonces, la ubicación del allanamiento en materia laboral se encuentra dentro de las modalidades que admite el Código de Trabajo en la contestación de la demanda, en cuanto a la forma que puede ser contestada de manera oral o escrita, y en cuanto al contenido de la contestación puede ser compensatoria y reconvencional. El allanamiento encuentra cabida en la contestación de la demanda en cuanto a la postura adoptada por el demandado, la cual, como bien podemos recordar, puede ser negativa y afirmativa o allanatoria. Pues cuando la demanda se contesta en sentido afirmativo, nos encontramos frente a un allanamiento. Pues es decir, que hablamos del allanamiento cuando
el emplazado, ¿verdad?, se allana a la demanda y renuncia a combatir en juicio aceptado, está aceptando el juicio expresamente las pretensiones del demandante. En el caso de la contestación allanatoria, algunas legislaciones dicen que en materia laboral debe dictarse sentencia inmediatamente por no existir hechos controvertidos que probar. Nuestra ley no admite que se dicte sentencia en la propia comparecencia, ¿verdad? Una vez que se haya contestado afirmativamente a la demanda, sino que procede un término, un plazo de 3 días para que vaya al tribunal naturalmente. Como bien podemos analizar, al mediar contestación afirmativa, la audiencia se suspende sin seguirse la fase del avenimiento, ni menos a la recepción de las pruebas. Entonces, como ya se allanó, ¿verdad?, la parte demandada ya se allanó a todas las pretensiones del actor, entonces ahí ya no se puede, ya el ofrecimiento de pruebas, entonces ya no se da porque hay un allanamiento. Entonces, pero el juez continúa la fase del proceso y tendría, según la ley, inmediatamente dictar sentencia, pero siempre se sigue el procedimiento y el juez más adelante dicta sentencia, ¿verdad? Aunque pues la carga de trabajo que posiblemente tienen los jueces no hay en los juzgados, ¿verdad? Entonces siempre tardan un poco en resolver, ¿verdad? Siempre hay que esperar. Entonces nunca lo hacen de inmediato. Se da también la rebeldía, ¿verdad? Muchas veces cuando no comparece el demandado. Pues el origen de la rebeldía en nuestra legislación laboral se remonta al aparecimiento de la Constitución de la República de 1945, en donde se dedicó un capítulo al trabajo, ¿verdad?, bajo la denominación garantías sociales. Con esa Constitución se originó un conjunto de normas sustantivas y procesales que se actualizaron cuando surgió el Código de Trabajo. Nunca. Entonces, si no comparece, ¿verdad?, ya en ese Código de Trabajo, en una situación procesal producida por la incomparecencia de una de las partes ante la citación o llamamiento judicial o ante la negativa de cumplir sus mandamientos o intimaciones. En el proceso laboral guatemalteco podemos empezar diciendo que en materia laboral la comparecencia o incomparecencia de las partes a las audiencias respectivas es de vital importancia. Y esto debido a que dependiendo de la comparecencia se establecerá el interés que demuestren las partes con su actitud de litigio, ya que en alguna forma las partes o la parte que no compareciere a juicio con su actitud producirá y obtendrá de alguna forma y según el caso consecuencias desfavorables. Porque también
el actor puede ser de que, como es el actor y siempre van a dictar sentencias a su favor, pero muchas veces afecta, ¿verdad? Entonces, esa ya es una situación. Si el actor, él presentó la demanda y no comparece, pues hay falta de interés también de parte del actor de no comparecer. Muchas veces sucede, pues dice, el juez siempre va a dictar sentencia, claro, pero le puede afectar, ¿verdad? Porque no tiene interés habiendo él presentado la demanda, entonces siempre deben de comparecer, ¿verdad? Y en caso del demandado también, porque es muy importante, si comparece, pues él puede debatir las pretensiones del actor, ¿verdad? Pero si no comparece, se queda fuera. Y ya no la intervención, aunque pueda presentar y todo, pero perdió la oportunidad de poderlo hacer, porque no, ya se declaró, ya se dejó fuera, porque no se presentó a la primera comparecencia. También de que haya presentado una excusa y que el juez haya sido aceptada, ¿verdad? Por el juez, entonces podría lograrlo, ¿verdad? Pero si no, de otra forma no podría ser. Y solo es, como les digo, solo por enfermedad. Que podría ser también solamente porque haya sido una persona, ¿verdad? Un trabajador, un patrono, que no, si no tiene si es una empresa grande, pues debe tener, el representante legal no llega, pues debe nombrar un mandatario, ¿verdad? Siempre debe de tener un mandatario judicial para que lo represente en el momento de no tener alguna forma de no poder llegar el representante legal de la empresa, porque cada empresa tiene siempre un representante legal, ¿verdad? Que va a representar a la empresa. Entonces es el obligado en presentarse. Pero en caso de que no lo tenga, entonces debe tener también siempre un mandatario judicial para que lo represente en alguna de las circunstancias que tenga otra actividad o por enfermedad o cualquier cuestión, él no pueda llegar. Entonces lo debe tener. Y debe ser judicial el mandato porque es para que pueda acudir el mandatario en los juicios, en los juzgados, en el Ministerio Público, que no le van a aceptar tener un mandato, nomás un mandato administrativo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se plantean esto. Se les manifiesta que deben presentar esta situación, ¿verdad? Entonces, es cuando se da todo esto, ¿verdad? Entonces es muy importante la actitud, no solo del demandado, sino también del actor. No porque es el actor va a dejar el juicio y que vea el juez, ¿verdad?, que va a resolver. Pues es muy característico en los juicios de trabajo en el que produzca la rebeldía del actor, ¿verdad?, en este tipo de procesos. Pues estos se desarrollan y se desenvuelven por medio de audiencias en las cuales los sujetos procesales deben conducirse en el sentido de no perder las oportunidades procesales previstas. Pues en el artículo 335 del Código de Trabajo establece que si la demanda se ajusta a las pretensiones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral laboral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia. O sea, ahí deben de ofrecerlas. Bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía,
de la parte que no compareciere en tiempo, porque puede comparecer y comparece tarde, también se queda fuera. Sin más citarle ni oírle. Entonces, de una vez lo dice el artículo 335, que si no comparece se queda fuera, porque ya no le va a citar ni le va a escuchar. Y lo dice que es en el momento en que debe de presentar las pruebas. Una vez se le advierte, ¿verdad? Porque si es un patrono, el patrono pues tiene que tener las planillas, tiene que tener las constancias de las planillas también del IX que ha presentado y ha pagado las cuotas que deben presentarse, ¿verdad? Y que deben pagarse. Y también donde tienen las planillas donde le pagan a los trabajadores y otros libros que les piden dentro del juicio laboral, ¿verdad? Todo lo deben de presentar. Si la persona fue despedida, ¿verdad? Justificadamente, el trabajador fue despedido justificadamente, pues deben de presentar los oficios, ¿verdad? Que se les llevó un proceso administrativo dentro de la empresa al trabajador, pero eso lo debieron haber mandado cada llamada de atención, cada cosa que les manden a los trabajadores, se lo deben de mandar, lo deben de presentar al Ministerio de Trabajo. Entonces, y conservar sus copias y todo eso también lo pueden presentar como prueba, ¿verdad? O algo que los trabajadores han hecho, si hicieron algún acto que no debe conducirse de forma ilegal, ¿verdad? Dentro del propio trabajo. Entonces, puede ser que el patrono los despidió en forma legal, porque también el patrono tiene derechos, ¿verdad? De acuerdo al artículo 77 del Código de Trabajo, que están las formas cuando el patrono puede despedir al trabajador, entonces en forma justificada, ¿verdad? Si se da una de esas circunstancias, pero el patrono debe también siempre, todo acto que haga, avisar al Ministerio de Trabajo y conservar esas copias ya de recibido del Ministerio de Trabajo, la oficina que se encarga de recibir esos documentos. Entonces, tiene que presentar, si tiene todo eso, presentar también esas pruebas, ¿verdad? Y rendirlas en la propia audiencia. Por eso el propio artículo se los manda y se le transcribe cuando le hacen la citación para que comparezca a audiencia, ¿verdad? Cuando se señala el día y hora para la comparecencia de las partes, ahí se les hace saber el juez que debe, de una vez les dice, previniéndoles presentarse con sus pruebas, a efecto que las rindan en dicha audiencia, y bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle de oírle. Tienen que llegar en tiempo y con documento, porque si no llevan documento de identificación también se quedan fuera. Si va en representación de una empresa, tiene que llevar su mandato. Si es representante legal, tiene que llevar también donde fue nombrado como representante legal, debidamente registrado en el registro mercantil. Y si es mandatario, tiene que ser mandatario judicial, pero también debe llevar su mandato, ¿verdad? Debidamente registrado en el Archivo General de Protocolos. Entonces, todo debe de ir bien presentadito. Si no, se queda fuera y se le advierte, porque si no, ya no hay otro momento de ofrecer las pruebas. Se queda fuera, sin más citarle no dice, lo dice el propio artículo y se lo manda a decir, pues. Luego deben de tomarse en cuenta algunos aspectos de especial importancia que se dan alrededor de la actitud negativa de la comparecencia
demandado o el demandante. Que alguna de las pruebas a que toda de la propuesta por el demandante tenga que diligenciarse por presentación o extinción que tengan que efectuar el demandado por la omisión, cuya omisión apareje o se dé el acaecimiento de la presunción legal. O también puede ser que si no llevan los documentos, pónganle que citan a una audiencia también de Inspección General de Trabajo, porque antes de iniciar un juicio judicial puede ir al Ministerio de Trabajo y puede ser atendido el trabajador por medio de un inspector general, un inspector de trabajo. Y ahí los van a atender y les van a llevar también a alguna audiencia. Entonces, citan al patrono para que comparezca, y si no comparece, fue debidamente citado y no comparece, también se pueden poner multas, ¿verdad? Entonces, para evitarse esa serie de casos, ¿verdad? Y de las multas, podría evitarse si se presenta, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta, porque tomando en cuenta eso de por no presentarse, puede hacer alguna multa también restrictiva. Y en el caso de que se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado, se procederá también a dictar sentencia dentro del término de 48 horas. Que siempre no se da, ¿verdad? Pero dicen el tiempo, y aunque se resuelva mucho después por la cantidad de trabajo. La rebeldía del demandado es de mayor importancia porque, como excepción al principio general, no supone la contestación negativa de la demanda. Luego que el procedimiento laboral, al ver las cargas procesales, si no se defiende y observa una actitud positiva y diligente del proceso, la omisión de su defensa la acarrea consecuencias desfavorables. Entonces, de conformidad con el artículo 335 del Código de Trabajo que ya vimos, se puede pensar de que las partes se les previene para presentarse con sus pruebas respectivas y bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. O sea que la comparecencia se encuentra establecida en un plano de igualdad para los sujetos procesales. Y estos, ante la situación de asumir las cargas que se den procesalmente, pueden o no asumirlas, pero como ya se explicó, ¿verdad? Su actitud rebelde puede perjudicar más al demandado, por cuanto puede dictarse una sentencia de condena en su contra. Entonces, analizando el Código de Trabajo y la doctrina, se puede concluir que los requisitos para declarar la rebeldía son la notificación de una demanda en forma legal. Se notifica, va a ser notificado en forma legal el requerimiento de una conducta de carácter facultativo y la omisión de excusa antes de la hora señalada para la iniciación de la audiencia o diligencia,
de que se trate o bien dentro de las 24 horas siguientes en este caso. Entonces, es una de las formas, ¿verdad? Cómo es que se puede dar, porque se está indicando cada cuestión que deben de realizar, ¿verdad? Para que no tengan más conflictos. Entonces se puede dar las excusas nada más por motivo de causa mayor, ¿verdad? Fuerza mayor o un caso fortuito. Entonces pueden dar los efectos de que produce la rebeldía, y al darse la rebeldía, ¿verdad? La rebeldía es que no comparece, simple y sencillamente fue notificado y no comparece. Entonces, estos efectos se da de no volver a practicarse diligencia alguna en busca del rebelde. La preclusión de actos y pérdida de derechos procesales que tiene lugar por la rebeldía, quedando firmes e irrevocables, o sea, ya se dio la preclusión, ¿verdad? Continuar el procedimiento sin más tales de oírle al rebelde. Tener por confeso a su rebeldía al demandado cuando hubiera sido propuesta esta prueba por el actor, o sea, el pliego de posición, y no compareciera el demandado. Tener por confeso en su rebeldía al actor cuando hubiera sido propuesta esta prueba por el demandado y aquel no comparezca. Esa se puede dar en la contestación de la demanda, ¿verdad? O la convención. Dictar sentencia dentro de 48 horas de celebrar la audiencia de la audiencia, ¿verdad? Respectiva. Cuando el demandado no compareciere a la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma con los apercibimientos respectivos. Procederse en la misma forma indicada anteriormente cuando se trate de demanda por despido injustificado, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado. Y trabarse embargo sobre bienes propiedad del demandado. Porque también se puede pedir embargo de salarios. Bueno, en este caso, si es una empresa, embargo de cuentas bancarias, ¿verdad? En todas las cuentas bancarias. Y también se puede dar el arraigo, ¿verdad? Presentar el arraigo. Entonces todas estas situaciones se pueden dar por motivo de rebeldía. Entonces, dependiendo de qué parte van, ustedes tienen que, uno debe de aconsejar a su cliente de que debe de comparecer, ¿verdad? Para que tenga siempre los derechos y poder discutir y ofrecer las pruebas, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como se debe de llevar todo y presentarse en tiempo. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas que realizar, lo pueden hacer. Sí, buenos días, solo una consulta. ¿Cuándo irá a mandar este material de lo que estamos platicando más adelante? Gracias, Rita. Ahorita vayan platicando y vayan anotando todo para que, aunque tengan el material, ustedes ya
ya ver también el código de trabajo y ver sus artículos. Hoy, para mí, entonces, Buen día, disculpe. ¿sí? ¿En qué momento se responde la reconvención? En el momento de la primera audiencia. Entonces, al momento de la audiencia, ustedes pueden contestar la demanda en la forma que pueden hacerlo, pueden contestar la demanda, ya sea con lo que quede, en sentido negativo, en sentido afirmativo, o puede ser allanarse, ¿verdad? El allanamiento, cuando están de acuerdo en con todas las pretensiones, o pueden hacerlo o puede ser la reconvención. La reconvención quiere decir que va a, a contestar el otro, va a plantear como una demanda en contra de él, ¿va? Por eso se dice la reconvención o contrademanda. Entonces lo va a hacer en la primera audiencia, al momento de que el juez le dé la palabra. ¿Alguien más que quiera preguntar? Licenciada, buenos días. Yo sí tengo una consulta. En el caso, por ejemplo, de que al demandado, pues que lo van a embargar, no tuviera cuentas, no tuviera propiedades a su nombre, prácticamente no tenga nada, digamos, como que le puedan embargar, ¿qué sucede en ese caso? Pues no solicita el embargo, pero si no hay cuentas que embargar, pues no se embarga nada, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Pero las empresas, si es una empresa o un patrón, no siempre van a tener cuentas bancarias, ¿verdad? Puede ser que tenga cuentas, pero no tenga mucho dinero. Pero no se puede hacer más, uno solo puede solicitarlo, ¿verdad? Pero por eso también puedes plantear también el arraigo, ¿verdad? Para que no puedan salir del país. Sí, yo le comento porque yo conozco de un caso, pues era un negocio informal. Entonces el jefe, digamos que tenía una empleada, y pues la empleada empezó a robarle, ¿verdad? Lo que salía del negocio. Entonces, pues esta la despidió a la empleada. Y ellos no tenían ningún contrato donde pudieran decir que sí estuvieron trabajando. No había ninguna prueba, ¿verdad? Entonces, esta señora que era la empleada, le puso, pues fue a demandarlo, ¿verdad?, al Ministerio de Trabajo, y pues empezó todo el proceso. Entonces, el dueño del negocio, se podría decir, y fue a varias audiencias, pero después dejó de ir. Y entonces ahí fue donde él, pues como no pagó la deuda que tenía con su empleada, digamos, que lo había demandado por sus prestaciones, por vacaciones, todo eso, pero realmente no había como le decía, un contrato, ¿verdad?, donde se estipulaba que se iban a dar pagos. Como era pago informal, un negocio informal, se pagaba diario o mensual, pero todo dependía de cuánto saliera del negocio, ¿verdad? Entonces, pues el demandado tenía que pagar una gran multa y no lo hizo, ¿verdad? Porque pues como con su negocio no tenía los recursos para pagar esa multa que le habían puesto. Entonces, viendo ahorita, pues a mí me comentaron un poquito, escuché un poco de ese caso, lo declararon en rebeldía. Y pues según me comentaron que incluso hasta el Ministerio Público había llegado esta declaración de rebeldía. Entonces, esta persona pues estaba así como preocupada de qué iba a pasar, ¿verdad? Porque no tenía los recursos para poder pagar la multa que se le había puesto, y ni tenía propiedades para vender o algo así que le pudiera ayudar a poder saldar esta multa que le habían dado. Entonces no sé qué se hace en estos casos, licenciada.
Pues lo que pasa es que si no llegó, por eso deben de acudir como le digo, deben de acudir a las audiencias para ir a manifestar, ¿verdad? Porque si él tenía una empleada y le estaba robando, tuvo que haberla denunciado al Ministerio Público porque le estampó, ¿verdad? A ella. Y entonces eso le iba a ayudar también para pruebas. Y también lo pueden hacer, presentar una llamada de atención o despedirla y mandar el oficio al Ministerio de Trabajo para que tengan conocimiento que la despidió pero en forma justificada, ¿verdad? Porque estaba haciendo un acto ilícito dentro de la empresa, ¿verdad? Al momento de robarle. Entonces todo eso le hubiera ayudado al señor para no pagarle y que no lo hayan condenado. Gracias, licenciada. Bueno. ¿Alguien más? Entonces, vamos a ver, no sé si todos vieron ya que están sus notas, ¿verdad? De los que, todas las notas que se subieron y algunos que faltaban, también se les subió todas las notas, ¿verdad? Pero tengo par de alumnos que me parece que no aparecen en el listado oficial. Entonces, todos los que no aparecen en el listado oficial lo tienen que ir a arreglar a coordinación para que no vayan a tener problemas más adelante. Licenciada, disculpe, ¿las notas dónde las subieron? Donde se sube al listado oficial de la universidad, ya se les mandó en donde la podían ver todos los que aparecen, ¿verdad? Entonces tengo de la sección A, dice que unos que no aparecían en el listado oficial: Mónica Alejandra Rivera Benítez, no sé si aparece, y María Fernanda Revolorio Paredes. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Mónica Rivera. Sí, ¿usted ya ve que aparece? Fíjese que el problema es que usted está mencionando es que ya no aparece en el listado. No, yo estoy preguntando si aparece porque es que tenía dos, pero no me aparecen aquí en mis papeles. Pero no, yo le pregunto si usted ya vio su nota. No, ahorita la voy a ver, licenciada, gracias. Va. Entonces, si aparecen, no hay problema. Si son los que no aparecen, entonces tienen que ir a coordinación, por favor, para bienestar de usted, ¿verdad? De usted mismo. Ahorita le digo, los que no aparecen en el listado oficial, Mauricio Sebastián López Argueta. Y vamos a ver, Sheila Alejandra Carrillo Argujo. No, pero ellos son de otra sección. Entonces, con ustedes no tengo entonces. Entonces, únicamente los aconsejo, si quieren tomarlo, si no aparecen, háganlo. Si no aparecen, háganlo para que le puedan arreglar en la coordinación de situación, ¿verdad? Y de ahí con todos no hay ningún problema. ¿Sí? Licenciada, ahí únicamente está el primer parcial, ¿verdad? Yo ahorita solo el primero porque
no podemos verificar los demás porque todavía no han mandado el listado de los que participaron en los de observadores, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todos para poder subir esas notas. Licenciada, buenos días. Buenos días, licenciada. La asistencia, disculpe, no la han habilitado su asistente. Ay, eso sí no sé yo por qué la auxiliar la que lo hace. Buen día, licenciada. La asistencia sí está habilitada. Está habilitada desde hace rato, compañero. Revise, por favor. Revisen porque ustedes solo hablan. Solo revisé y no se activa. No está activada. Sí aparece, pero no permite llenarla, compañeros. No deja, licenciada. Ya No deja llenarla. no deja. Entonces, miren. Confirmo, no deja. Ya está habilitada. Entonces, que quede habilitada. Sí, ya, licenciada, pero hasta ahorita, gracias. Muy bien, entonces que quede habilitada pues hasta las 12, por favor, Blanquis. Gracias. Bueno. Entonces si ya no tienen preguntas. Licenciada. ¿Sí? Disculpe, le habla María Fernanda Revolorio Paredes. ¿Qué pasó? Es que fíjese que ahorita que usted dijo que revisáramos la nota, yo le había escrito a usted porque me había salido en el primer examen 10 puntos. Entonces yo le escribí a usted para revisión y todo, se hizo todo el proceso. Y su auxiliar me dijo que no dejaba como que subir las notas, entonces así en el WhatsApp personal me dijo mi nota, que era de 25 puntos. Revise porque... Sí, ahorita revisé y dice 20. Entonces es su nota. Esa es la que le aparece ya en el listado oficial, es de su nota. Entonces no son los 25 que ella me puso. No, porque yo revisé bien y eso fue lo que sacó. Ah, bueno, está bien, gracias. Bueno. Entonces, si ya no tiene ninguna pregunta, lo vamos a sacar ahí y nos oímos el próximo sábado, primero Dios. Feliz fin de semana, licenciada. Gracias, licenciada, muy amable. Buen día, licenciada. Se cuidan. Feliz fin de semana, licenciada. Gracias, igualmente. Adiós. Se cuidan. Feliz fin de Lida. Gracias, igualmente. Que descansen. Vaya.